El 13 de octubre, las calles se llenaron de jóvenes que protestaban contra los precios de los alquileres. No es ningún secreto que en España hay un serio problema con el precio de la vivienda, donde en algunos casos este llega a superar el salario de los jóvenes. Si bien las intenciones de los que salieron a manifestarse eran las mejores de todas, de las intenciones no se vive. Si quieres arreglar un problema, tienes que señalar al culpable real, algo que no se ha hecho. La huelga evidentemente ha tenido sus tintes políticos. Organizaciones de todo tipo han intentado monopolizarla y han sido las encargadas de mover todo esto. Y se ha llegado a ver algo totalmente surrealista, como que el gobierno que está ahora está criticando el problema cuando son ellos los que gobiernan. En fin, no quiero calentarme con la situación. Lo que nos interesa en este vídeo es ver a quién señalan todas esas personas y qué proponen para solucionarlo. Quizás se vaya un poco el tono en este vídeo, ya que es un tema que personalmente me afecta. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. La medida más resonada en esta manifestación ha sido la de iniciar una huelga de alquileres, es decir, que los inquilinos dejen de pagar el alquiler a modo de protesta, cosa que de hacerse sería un proceso de selección natural bastante duro. Hablando en serio, si os estáis planteando hacer esto, no lo hagáis. Primero, por vosotros mismos. Sí, vais a estar 1 o 2 años sin pagar el alquiler y el propietario no podrá hacer nada para sacaros de ahí. Pero este chollo tiene fecha de caducidad y la factura no será barata. Todo este dinero que no has pagado vas a tener que devolverlo, haciendo que un juez te pueda embarcar las cuentas bancarias y otros bienes que tengas en tu posesión, como por ejemplo tu coche, para poder pagar esa deuda. Pongamos números. Si pagas un alquiler de 1.000 euros, si tienes suerte, 2 años de impago equivaldrían a unos 24.000 euros y a esto súmale los intereses. No te va a salir bien la jugada, no vas a solucionar el problema ya que no estás apuntando en la dirección correcta y para más Inri te estás jodiendo a ti, una deuda de 24.000 euros como poco y estarás en la lista de morosos. Suerte encontrando alquiler ahora. Cada uno que haga lo que quiera, pero la huelga de alquiler es un completo despropósito y es que esto no es todo. Vas a fastidiar a los que quieren encontrar vivienda ya que los propietarios se van a poner aún más duros para aceptar un inquilino. No hay forma posible en la que este plan pueda salir bien, ya que como he dicho, no se está apuntando en la dirección correcta. Y ya sé que estáis cansados de escuchar siempre lo mismo, pero no deja de ser cierto. El problema es que no hay suficiente vivienda. Durante los 2000, España construía vivienda a mansalva, pero paradójicamente los precios no dejaban de crecer. Este es uno de los argumentos que más se utiliza para decir que el problema de la vivienda no se soluciona construyendo más. Vamos por partes. Para empezar, la burbuja inmobiliaria era una burbuja de crédito, una burbuja crediticia que acabó inflando la burbuja inmobiliaria. Durante los 2000, España recién entraba en el sistema euro, pasando a tener unos tipos de interés más bajos a los que solían estar acostumbrados. A esto hay que sumarle que el sistema financiero de aquel momento estaba inundado de cajas de ahorro que vienen a ser algo así como bancos públicos, que lo que hicieron fue inundar el mercado con crédito que fluyó hacia la vivienda, haciendo que ésta se convierta en un bien especulativo. En aquel entonces no se construía para vivir, sino para especular. Muchos dicen que ahora mismo estamos en una burbuja porque los precios son parecidos a los que había en el año 2008, pero esto es indiferente. Los precios nominales pueden ser parecidos, precios nominales son los precios que vemos, pero lo que importa son los precios reales, es decir, descontando la inflación. Y si se hace este cálculo, se muestra que la vivienda está un 40% por debajo de sus precios del año 2008. No hay una burbuja y la burbuja del año 2008 no se va a repetir ya que el causante fue el crédito y no la vivienda. Por otro lado, si miramos la compra de vivienda de nueva construcción, la gran mayoría se utiliza para residencia habitual o segundas residencias. Para que sea una burbuja, la compra tiene que ser solamente con fines especulativos y aún así, si ahora mismo estuviésemos en una burbuja de vivienda, lo que deberíamos estar viendo es cómo se está construyendo vivienda a mansalva y no se está haciendo. Actualmente el país cuenta con un déficit de 600.000 viviendas según el Banco de España. Muy tontos los especuladores que no aprovechan para invertir en vivienda cuando debería ser
un chollo. Y aquí es donde entramos en el kit de la cuestión. El problema radica en que no se construye la vivienda suficiente. Cuando se habla de que hay que construir vivienda, no solamente nos referimos que hay que empezar a levantar edificios en cualquier parte del país. El problema radica en las grandes ciudades, que es donde se concentra la mayoría de la población y también donde se concentran todos los problemas con los precios del alquiler. Se habla mucho de que en España hay millones de viviendas vacías, pero la pregunta importante es: ¿dónde está esa vivienda vacía? La mayoría se concentra en zonas donde no hay tensión en los precios, por tanto no sirve de nada señalar esas viviendas. Y ahora sí, vamos con lo que nos interesa. ¿Por qué no se construye más? En la mayoría de las ciudades hay límites para el suelo finalista, es decir, aquel que está listo para construir. Hay alrededor de 6 millones de viviendas pendientes de desarrollar, algo que representa aproximadamente un 25% del parque existente. Problema, que la mayoría están en planes antiguos o bloqueados, impidiendo que se lleven a cabo. Por otro lado está la incertidumbre jurídica. A lo largo de estos años se han aprobado varias leyes que lo único que han hecho es generar dudas sobre el futuro del sector. Cuando se invierte en un proyecto así como la vivienda, quieres conocer las normas con las cuales vas a jugar. Y si te las están cambiando cada año, te los vas a pensar 2 veces antes de invertir. Y esto de aquí no tiene nada que ver con la ocupación, pero ya que estamos hablando de esto, también afecta. Y dirá más de uno que la ocupación son muy pocos casos, y en efecto lo son, pero mejor prevenir que curar, y antes de que ocurra, el propietario prefiere cubrirse del riesgo. Por un porcentaje de casos muy inferior, en este país se han levantado ministerios alrededor de una problemática, pero no voy a desviarme del tema. Otro tema que está afectando es que se ha reducido muchísimo el presupuesto destinado a vivienda. Anteriormente se construían 70.000 viviendas protegidas y ahora mismo esa cifra ha caído a 12.000. Construir vivienda pública al final es aumentar la oferta. En el punto en el que estamos es indiferente si la oferta es pública o privada. Con que se construya más vivienda es suficiente. Pero es que ahora mismo ni se está construyendo más y la oferta se está reduciendo cada vez más. Hace poco tuvimos un boom con los pisos turísticos. Frente a la inestabilidad que hay en el mercado del alquiler, muchos propietarios decidieron poner sus pisos en alquiler vacacional y no alquiler normal. Esto al final también reduce la oferta. Aquí muchos señalan este tipo de viviendas como las principales responsables de esta enorme problemática con los alquileres, cuando en realidad se trata de un síntoma y no una causa, sumando que el alquiler turístico por ahora supone un 2% del parque residencial, pero hay comunidades autónomas como Baleares o Canarias donde ese porcentaje casi se triplica, pero sigue sin ser el problema principal. Construir vivienda no es barato, pero desde la pandemia el IPC se ha disparado, haciendo que muchos materiales de construcción se encarezcan, reduciendo la rentabilidad de muchos de esos proyectos. A esto hay que sumarle que 1. Faltan trabajadores, que dificulta el inicio de nuevas construcciones, y 2. Que la productividad de este sector está cayendo. En otras palabras, que no se está aprovechando la nueva tecnología para construir de forma más eficiente. Y ya como guinda en el pastel tenemos que este sector pasó de tener todo el crédito del mundo a su disposición a ser el apestado al que nadie le quiere prestar. Las desarrolladoras han tenido que buscarse alternativas a los bancos que son mucho más caros. Por cierto, toda esta información la estoy sacando de un informe de BBVA Research, del que ha hecho un hilo John González, cuyo perfil os dejaré en la descripción y en el comentario fijado. De paso, os recomiendo seguir su cuenta, sobre todo si vivís en España, ya que publica análisis muy buenos, sobre todo enfocado al tema de pensiones. El debate de la vivienda lleva muchos años vigente y no parece tener un final. Y honestamente no soy demasiado optimista al respecto. Viendo las demandas que hubo en la manifestación, veo pocas razones por las cuales esto vaya a cambiar en un corto plazo, incluso a largo plazo. La cosa solo tiene pinta de ir a peor y los encargados de solucionar esto están señalando a los culpables equivocados con vete a saber qué fines. O simplemente lo hacen por ignorancia. Ya no sé qué pensar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que se va a solucionar algún día este problema de la vivienda en España? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.